A cambiar de tema, este 25 de octubre se realizará el plebiscito en el cual podrán votar más de 14 millones de personas. Cada votante recibirá dos papeletas, una con la opción apruebo o rechazo y otra con la opción convención mixta y convención constituyente. Bueno, para conocer más sobre qué significa cada una de estas opciones, estamos en contacto con Constanza Uve, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Católica y abogada asesora de Chile Vamos. ¿Cómo está, abogada? Muy buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por acompañarnos durante esta mañana acá en la mañana informativa. Y hartas preguntas respecto a lo que va a ser este plebiscito el próximo 25 de octubre. Para ir aclarando una a una, ¿quiénes pueden votar en este próximo plebiscito? Bueno, pueden votar todos los electores que estén dentro del padrón electoral que tiene el CERVEL, los mayores de 18 años. Hay que recordar de que el sistema, y sobre todo para este plebiscito, hay un cambio con el plebiscito ratificatorio, ¿cierto? El plebiscito de salida, pero el voto es voluntario y la inscripción es automática. Por lo tanto, al momento de tener 18 años de edad, no tener suspendido su derecho a sufragio, ¿cierto? Por causales que son bastante estrictas en la Constitución, uno debiera figurar en el padrón electoral y por lo tanto tener derecho a voto. Sí, abogada, también hay varias dudas, mucha gente que aún no lo tiene claro, qué es la convención constitucional y cuál es la convención mixta. Para ir aclarando, ¿cuáles son las diferencias entre una y otra? Sí, efectivamente hay harta confusión respecto a eso, tanto por el nombre, que se parece mucho, ¿cierto? Y además la convención mixta como que se puede prestar para equívoco. A ver, para ser bien simple, la convención constitucional va a estar constituida por 155 miembros, todos ellos electos popularmente al efecto en caso de ganar la opción apruebo, obviamente. Si gana la opción rechazo, la segunda papeleta no se toma en el fondo en consideración. De ganar la opción apruebo, es decir, el equivalente a sí quiero una nueva constitución, nos vamos a ver enfrentados a una segunda papeleta, ¿cierto? O el resultado de la segunda papeleta, mejor dicho, y ahí tenemos estas dos alternativas, ¿cierto? La Convención Constitucional, como venía diciendo, va a estar integrada por 155 miembros, todos ellos electos popularmente en una elección que se va a realizar el 11 de abril del próximo año en conjunto con la elección de alcaldes, concejales y gobernadores regionales hasta el momento, ¿cierto? Haciendo equiparable bastante a lo que es la Cámara de Diputados, ¿cierto? Se aplica el mismo sistema electoral, con la única diferencia que va a haber las reglas de paridad y el pacto para los independientes. La Convención Mixta Constitucional tiene un número mayor, 172 versus 155, pero la composición va a ser distinta. De esos 172, 86 van a ser miembros electos popularmente en esta misma elección, el 11 de abril del próximo año, también en conjunto con la elección de alcaldes, concejales y gobernadores regionales, y los otros 86 van a ser representantes del Congreso vigente actualmente, ¿cierto? De los parlamentarios en ejercicio, tanto senadores como diputados. Se van a elegir por el Congreso pleno esos otros 86. Por eso es mixta. Tiene una composición de miembros que van a ser electos especialmente para la convención y por otro lado, ¿cierto? Una composición donde el Congreso actual, ¿cierto? Va a tener una participación. ¿Por qué una tiene 150? Esas son las grandes diferencias. Sí, ¿por qué una abogada tiene 155 integrantes y la otra tiene 172? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué una tiene que tener más que la otra? Bueno, la verdad es de que esto es una discusión que se tuvo tanto en el acuerdo del 15 de noviembre y después en la comisión técnica, por lo tanto no hay una especie como de historia fidedigna de por qué esto fue así, pero la lógica, ¿cierto?, que hay detrás es primero concentrarse en la Convención Constitucional que tiene 155. ¿Por qué 155? Porque se trató de equiparar de la mayor manera o la mejor manera posible a lo que es la composición de la Cámara de Diputados hoy día para aplicarle las mismas reglas del juego, el mismo sistema electoral, el mismo número, con los mismos distritos y con los mismos números en el fondo de parlamentarios y en este caso de convencionales constituyentes electos. Entonces, con eso se cambiaban poco, digamos, las reglas del juego, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si en el distrito 8, que es el de Pudahuel, Maipú, se eligen 8 diputados, bueno, en la Convención Constitucional se van a elegir 8 convencionales constituyentes. Entonces, el número de 155 tiendo a pensar, digamos, que se eligió en ese sentido, ¿cierto? En tratar de no modificar tanto las reglas que tenemos actualmente para hacer aplicables las reglas actuales a esa convención. ¿Por qué 172? Bueno, porque no tenía que ser un número muy distinto a 155, pero tenía que permitir un número grande, ¿cierto?, de miembros también electos popularmente al efecto, ¿cierto? Para que no fuera un número, digamos, reducido en desmedro de lo que serían los parlamentarios que lo integran. Entonces, finalmente se trató de encontrar un número que permitiera poder tener
un número amplio de gente electa popularmente al efecto, pero también una participación amplia por parte del Congreso y que además el Congreso pueda seguir funcionando, porque el Congreso va a funcionar independiente de que se elija la convención mixta, ¿cierto? Eligiendo la convención mixta no se va todo el Congreso a la convención mixta, sino que el Congreso sigue funcionando y parte de sus miembros van a tener permiso para estar en la convención mixta. Sí, Constanza, mientras estudiaba de este tema y buscaba también ahí en Google, las preguntas más recurrentes respecto a este tema, por ejemplo, una de ellas, ¿qué pasa si en el momento de votación mi comuna está en cuarentena? ¿La gente puede ir a votar? Explícanos un poco qué es lo que pasa en esa situación. Bueno, ahí yo creo que es una respuesta que entiendo de lo que ha dicho el CERVEL, es de que va a depender del protocolo sanitario del Ministerio de Salud, lo cual es un poco complejo porque en el fondo me parece de que el derecho a voto o el derecho a sufragio no debiera estar condicionado, ¿cierto?, por la situación o por el hecho, digamos, de que la comuna propiamente tal se encuentre en cuarentena. O sea, si es que existen permisos en las comunas que tienen cuarentenas para poder realizar una serie de trámites, ¿cierto?, para poder ir a comprar insumos básicos, etcétera. O sea, no se podría coartar el derecho a sufragio por una simple, me parece, decisión administrativa, más allá, digamos, de que sea una decisión razonada detrás. Por lo tanto, yo entiendo que el CERVEL contestó estas preguntas y como que lo que hizo el CERVEL fue decir, bueno, va a depender del protocolo del Ministerio de Salud. Pero desde mi punto de vista, digamos, si la comuna está en cuarentena, no me parece, o me parece que debiera existir un permiso especial para que las personas que estén en esa comuna puedan ir a votar, si no en la práctica se está suspendiendo un derecho que es un derecho también constitucional, que es el derecho a poder sufragar. Si finalmente las comunas que están en cuarentena, imagínate que hoy día tenemos cerca de 50 comunas que están en cuarentena, no pueden ir a votar, bueno, evidentemente, digamos, se le está coartando todo lo que es finalmente la democracia representativa, o sea, no estarían dadas las condiciones como para poder hacer una votación de estas características. A propósito de representatividad, abogada, otra de las preguntas que más buscadas era, ¿qué pasa si al momento... No, ¿es válido el plebiscito si van pocas personas a votar? El plebiscito es válido porque no se establece un mínimo, ¿cierto?, de participación para poder, para que valga, entre comillas, o para que sea legítimo. Pero evidentemente, si es que tiene poca participación, teniendo en cuenta la envergadura de la decisión que se está adoptando, me parece que la práctica va a ser una cuestión no tan jurídica, sino que más bien social, el hecho de otorgarle mayor legitimidad al proceso constituyente propiamente tal. Por lo tanto, lo razonable sería que la mayor cantidad de gente, la mayor cantidad de ciudadanos puedan concurrir a votar. O sea, en el fondo, ¿el plebiscito va a ser válido? Sí, es válido, no se establece un número o un porcentaje mínimo de participación. Normalmente también los países que tienen voto voluntario, como el caso nuestro, los porcentajes de participación también no son tan altos, ¿cierto? Pero evidentemente uno esperaría que no baje tanto de lo que sería la elección presidencial pasada, tomando en cuenta lo importante de la decisión que se está tomando, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, me parece que más bien tiene que ver con una cuestión social, pero el plebiscito es válido y no comparto, o sea, esto es una opinión no solicitada, pero no comparto que hoy día se pueda establecer, por ejemplo, un mínimo. Me parece que establecer esa regla no, a estas alturas del partido tampoco me parece razonable. Lo que sí es que hay que ver si están dadas las condiciones de verdad en el momento o cuando nos estemos acercando al plebiscito como para poder hacerlo, condiciones sanitarias y también de que se permita, ya estamos en periodo de campaña, pero que se permita poder hacer una campaña que permita un contraste efectivo de ideas. Esta elección, o mejor dicho, esta votación, más que una elección, no es una votación cualquiera, es una votación programática donde se necesita tomar conocimiento de los contenidos que tiene la actual Constitución para que efectivamente los ciudadanos sepan y tengan la convicción, digamos, de a qué le están diciendo apruebo y a qué le están diciendo rechazo. Sí, y en esta votación, que es el próximo 25 de octubre, esta votación del plebiscito, también existe hasta ahora poca claridad qué va a pasar con las personas contagiadas con COVID-19. ¿Cuáles son los derechos de estas personas? ¿Deben tener la opción de ellos elegir si van a votar o no? Eso es bastante debatible, ¿no? Porque en general la posición al menos que ha tomado el gobierno ha sido de que quienes tengan, o sea, quienes estén contagiados con COVID, bueno, existe el protocolo sanitario de que tienen que tener una cuarentena obligatoria, ¿cierto? Lo cual es distinto al tema de la comuna en cuarentena, porque por lo que habíamos hablado antes, por el hecho que las comunas en cuarentena, las personas no necesariamente tienen obviamente COVID, sino que
pueden tomar permiso, pedir permiso para hacer distintos trámites y uno podría considerar esto también, pero en el caso de las personas contagiadas con COVID, evidentemente es distinto y tienen que hacer una cuarentena obligatoria por el hecho de, y además están empadronados, ¿no? Más allá que sus datos estén protegidos, están empadronados y se sabe en el fondo quiénes tienen esa cuarentena obligatoria. Eso también es lo que chequeaba Carabineros y es lo que chequeaba también la fuerza militar, ¿cierto? A mi juicio, creo que los contagiados con COVID tienen derecho a poder votar. Lo que pasa es de que en la práctica, ¿cierto?, no lo van a poder hacer porque tienen que hacer esta cuarentena obligatoria y por lo tanto incumplirían, ¿cierto?, la disposición que está establecida respecto a la cuarentena y se le haría un sumario sanitario y se le aplicarían todas las multas correspondientes. Pero a mi juicio, digamos, lo razonable era poder darles la opción de poder votar. Lo que pasa es que ahí también... Abogada, en el caso de que no se les permite ir a votar, ¿ellos podrían presentar, por ejemplo, un recurso de protección para poder ejercer su voto como derecho constitucional? Un recurso de protección en estricto rigor no, porque no se encuentra dentro de los derechos propiamente tales que sean susceptibles de poder presentar recurso de protección. Lo que digo es que es debatible. O sea, ahí también no digo que sea prístino el tema en el fondo, de quitarles, o no es que quitarles el derecho a voto, sino que finalmente es hacer cumplir el hecho que tengan la cuarentena obligatoria y por lo tanto la consecuencia de eso es que no puedan votar. Pero me parece obviamente que hay razones de peso como para no poder hacerlo, que tiene que ver no solamente con el posible contagio, sino que también tiene que ver con los desincentivos que se le va a hacer respecto a los demás ciudadanos de ir a votar si es que a las personas contagiadas con COVID no se les permite hacerlo, ¿cierto? Pero evidentemente que me parece que es un tema bastante discutible. No es tan claro como pareciera. Otro de los temas que también ha sido polémico en los últimos días es que la Defensoría de la Niñez pidió al Senado que los niños de 16 años, por ejemplo, puedan votar en el plebiscito el 25 de octubre. Eso fue un debate que se dio en su momento cuando se estaban discutiendo, quizá, no me acuerdo si la reforma constitucional que establecía el proceso constituyente o si fue después de eso. A propósito de las demás reglas que se establecieron por disposiciones transitorias, como la paridad, por ejemplo, y con los independientes. Y eso es algo que fue descartado. Establecerlo ahora, a estas alturas, me parece que nuevamente se empieza a poner en riesgo, digamos, las reglas del acuerdo, porque las reglas del acuerdo son bastante claras respecto de cómo se hace la votación con las mismas reglas, que uno entiende que son los mayores de 18 años que están habilitados para votar, y es una discusión que se podría tener eventualmente para el plebiscito ratificatorio. Yo no soy partidaria de hacer un cambio en esa línea si es que no se hacen cambios en otras líneas. ¿A qué me refiero con eso? Que la edad de los 18 podría ser 16, o podría ser 20, o podría ser 19, o podría ser 17. ¿Por qué 18? Porque finalmente a los 18 uno puede contraer derecho, también obligaciones. Esa es una edad en el fondo en la cual uno tiene ya la edad suficiente como para poder manejar, como para poder casarse sin permiso. O sea, se entiende que a los 18, digamos, uno es ya un adulto, digamos, responsable, ¿cierto? Entonces me parece que esa mirada, hay que tener una mirada un poquito más amplia y no solamente mirar esto desde un punto de vista del derecho a voto, sino que también mirarlo de si queremos bajar la edad para también otros elementos, en el fondo, que tienen que ver con eso, ¿cierto? Y normalmente, digamos, los países, de un estudio, no recuerdo bien ahora de cuántos países eran, pero entiendo que eran 100, porque esta fue una discusión que tuvimos en su momento, un porcentaje muy minoritario, digamos, tiene voto para los mayores de 16, o sea, para los 16 años en adelante, o sea, muy minoritario. Ok, Constanza Uve, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Católica y abogada asesora de Chile Vamos. Muchas gracias por acompañarnos acá en la mañana informativa. Que esté muy bien. Muchas gracias, Gustavo, que esté muy bien.